una cosita. This call is now being recorded. Buenos días, chicos. Aquí estamos para una nueva Buen día, clase. profesor. Ingeniero, buen día. Estamos para una nueva clase. ¿Tú me querías decir algo, Miguel? Sí, lo que pasa es que este no es mi correo institucional. A mí solo me coge el correo institucional en la computadora, en la casa. Y ahorita estoy en el trabajo, pero me conecté del teléfono. Quería saber si existía algún inconveniente. Pero reservan eso. Ok, chicos. Hoy día empezamos nuestra primera clase ya académica después de la introducción que tuvimos la semana pasada. Puedo notar de que parece que ya se ha perdido el interés en algunos chicos, tal como se perdió en el semestre pasado en medio ciclo. Pero bueno, eso de allí no es impedimento para que nosotros continuemos con la clase. Voy a compartir la pantalla para poder presentar una diapositiva que tengo preparada para ustedes. Okay. Ok, estoy compartiendo con todos, ¿verdad? Ok. Todos tienen acceso a la pantalla, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí, ingeniero, Sí. sí hay acceso. Ok. Pues bien. Hoy empezamos el módulo de resistencia y materiales. Como ustedes podrán notar, el gráfico que se ha puesto aquí es bastante expresivo. Tenemos una torre Eiffel que la hemos hecho con unas laminitas que son muy frágiles, se doblan muy fácilmente. Pero en el momento en que nosotros unimos estas piezas adecuadamente, podemos tener una contextura fuerte, firme, y de eso se trata la resistencia y materiales. Se trata de ubicar los mejores materiales, los que generen menor costo, aprovechar la opción de no sobredimensionarlo ni subutilizarlo para poder construir elementos o piezas que nos puedan dar como resultado una combinación de ingeniería en todo lo que significa resistencia. En el gráfico medio notamos un puente. Dense en cuenta que en la parte de abajo no tiene nada que lo soporte, solo está soportado en sus extremos. Sin embargo, este puente puede soportar mucho peso sin colgarse. Y de eso se trata cada vez que nosotros elaboramos estructuras y vigas. Aquí viene una pregunta para ustedes y quiero compartirla. La pregunta que hago siempre en todos los semestres: ¿qué pasaría si una fuerza imparable chocase con un objeto inamovible? No olvidemos que estamos hablando de resistencia material. ¿Quién me puede ayudar con la respuesta? Chicos, es para ustedes la pregunta. El objeto se deforma. Pero ahí dice que es inamovible, o sea, no se deforma. No, yo creo que el objeto no se deformaría porque es algo inamovible, podría ser una piedra. Lo que yo creo que ahí la fuerza cambiaría, digo yo, ¿no? Yo creo que existiría un choque de fuerza
que sería igual a cero, pues no es que uno es inamovible y el otro es imparable. Si la fuerza es igual a cero, entonces la fuerza ya dejaría de ser imparable, porque prácticamente se detendría, ya no aplicaría fuerza. Ah, ya. Bueno, nadie más quiere opinar. Lo dejamos para reflexión. Aquí hay otra pregunta. Si ustedes observan, eh, había un programa que se llamaba Quien sabe, sabe. Y aquí hay una pregunta que dice, si los lados de un cuadrado miden 3 centímetros, ¿cuántos centímetros cuadrados mediría su área? Y como ahí se utilizaban comodines, parece que utilizaban el comodín del público, y el 92% dice que la D, y el 6% dice que la opción C. Para ustedes, ¿cuál es la opción correcta? Ingeniero, no sé si solo yo o los demás compañeros, pero yo lo veo a usted en mi pantalla, no veo si nos está mostrando un gráfico. Repíteme, por favor. Es que en la pantalla yo lo veo a usted, no sé si esté mostrando un gráfico o algo. Tú no están viendo la pantalla. Por lo Yo menos sí. Yo sí, veo a usted. profesor. Ok, entonces, Yandri, busca qué hacer porque yo no te puedo resolver eso. Pues tú eres el que está minando tu equipo. Sí, ingeniero, ya resuelvo, déjeme ver que no sé por qué me aparece solo usted. Ok, chicos, ahí está la pregunta. Nos estamos demorando mucho. Ya pude, disculpe. Ok, continuamos. Esas eran unas preguntas para ver si nos despibalábamos un poco para empezar la clase. Pero bueno, ya que no quieren participar, entonces yo continúo. Aquí ustedes pueden ver una cubierta bastante estética, pero es muy grande esa cubierta. Y esa cubierta, lo que nos indica la fotografía que tenemos allí, es que está armada con unas estructuras sumamente finas. Entonces algo sumamente pequeño puede soportar algo sumamente grande. Todo va a depender de cuánto ese material resista y si está en las secciones y en las condiciones de soporte que necesita ese elemento para poder soportar. Acá vemos otra estructura parecida al mismo tipo. Aquí vemos una que es bastante rústica, bastante campestre, pero también podemos ver de que unos pequeños palos soportan una estructura que podría ser pesada. ¿Cómo lo soportan? ¿Por qué lo soportan? ¿Qué condiciones deben cumplir para soportar el peso, para no deformarse, para no venirse abajo? Son características que nosotros debemos ir mirando. Aquí tenemos ejemplos de estructuras y por ejemplo aquí nos sale una sombrilla, algunos le llaman paraguas o algo así. Entonces podemos darnos cuenta de que tiene una gran, ejerce un trabajo de protección contra la lluvia y contra el sol. Pero sin embargo, si vemos el material con el que está hecho, es un material sumamente liviano, normalmente de aluminio. La tela con que están los flejes de la sombrilla también es una tela sumamente liviana, una tela que no permite que el agua traspase su materia, o sea, estamos hablando de que es impermeable, y obviamente que si queremos protegernos de la lluvia, esto tiene que tener características fundamentales que hagan que esta pieza sea óptima. Por ejemplo, no debe pesar como para que nosotros la podamos llevar en la mano sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Y debe tener la amplitud necesaria en la parte superior como para que el agua que cae, el sol que cae, no nos afecte. Entonces, ¿cómo elegimos el material? ¿Por qué le ponemos un material y no le ponemos otro? Porque yo podría hacer el mango de esa sombrilla, la podría hacer de acero.
pero sin embargo, si lo hago de acero, voy a tener más peso. Si lo hago de acero, voy a tener una mayor sección. Tal vez no lo pudiera cargar, tal vez el costo sería sumamente alto. Entonces, cada vez que fabricamos máquinas, herramientas o cualquier tipo de accesorio que nosotros vayamos a utilizar en el ámbito agrícola, necesitamos poder resolver todas estas situaciones. Aquí podemos ver una fotografía de un puente, un gran puente, que es soportado por flejes aéreos de acero, precisamente para que no haya problemas de flexión. Acá tenemos otra estructura, casi de las mismas características. Acá podemos ver otro puente, y acá podemos ver otro puente. Entonces, ¿de qué se trata? ¿A dónde es que quiero adentrarme? Quiero adentrarme es que la resistencia de materiales nos va a permitir, con un material resistente, poder calcular la fuerza del elemento, la fuerza interna del elemento, la fuerza externa, que es todo lo que son todas las fuerzas que van a ser aplicadas sobre ese elemento. Y esto de aquí nos llevaría a una condición mecánica que en esta asignatura lo vamos a mirar. Observen allí, hay algunas secuencias de una grúa. En el primer elemento, nosotros podemos mirar allí cómo es la grúa cuando si hay una representación, ver si hay un puntero para poderles, aquí hay puntero láser. Okay. Dense en cuenta aquí, tengo un vehículo, este vehículo soporta una grúa. Aparentemente esta grúa de aquí con todo este peso no lo soportaría el vehículo, sin embargo, este elemento se puede extender hacia arriba y hacia los extremos. Cualquiera pensaría que si yo pongo un peso aquí en el extremo, esto se iría hacia el piso. Pero esto está tan bien calculado que puede soportar peso casi parecido a lo del vehículo que lo soporta, sin que esta grúa se altere en su diseño constructivo. ¿Okay? Ahí podemos ver la grúa. Normalmente se hace en el edificio. ¿Y cómo llegamos a eso? Llegamos gracias al hacer cálculo de fuerza. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí ustedes ya saben que estas líneas, estas rayitas aquí significa que está empotrado, ¿verdad? Y aquí tengo una estructura de 3 lados, donde lo que necesito es saber las medidas. En este caso, 1.5, 2 metros y 2.5. Y el peso que yo voy a tener, en este caso tengo un peso aquí de 3.000 kilogramos, que es igual a 30 kilonewton, que para calcularla, yo tengo que este peso que va aquí hacia abajo, establecerlo de que va a ir acá arriba, ¿no? O sea, Ingeniero, dime. una pregunta. ¿Está presentando algo? Sí, mi amor, estoy presentando mucho. Ah, es que a mí no me sale, no sé si al resto le sale, solo me sale su nombre. ¿No? Estoy presentando mucho, todos, hay chicos que están viendo que estoy haciendo una presentación. Ya. Sí, yo sí estoy viendo. Entonces voy a salir porque no me sale nada, solo su nombre. Está bien. Ok, entonces, si yo tengo puntos que están nombrados, por ejemplo aquí el punto A, B y C, significa que en este tramo, tal como lo vimos en estática, tengo un punto que se llama AB, una fuerza AB. Aquí voy a tener este que es el peso, o también la fuerza AC, y este que es otra fuerza que se llama BC. Normalmente ponemos la fuerza y las letras de acuerdo al orden alfabético. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si yo tengo un peso aquí, este peso va a ser igual a la sumatoria de la fuerza que hace este miembro y a la fuerza que hace este miembro de acá.
Por lo tanto, si yo hago un despeje, aquí ustedes pueden darse cuenta que ya estoy despejando utilizando la ley de los senos o el diagrama de Lenny para poder calcular, tal como lo vimos en los últimos capítulos de estática, para poder calcular las equivalencias de una fuerza si faltara. En este caso, como tengo las medidas en todos los lados, es muy fácil calcularlo porque ya prácticamente está calculado. Entonces, ¿qué es lo que necesito establecer? Necesito establecer con materia de resistencia de materiales si el material que estoy utilizando es el correcto, si la sección del material, la sección se refiere al grosor, es el correcto, y se refiere a que si la construcción del material, cómo lo estoy elaborando, también es el correcto. ¿Ok? Entonces, allí es que yo necesito hacer cálculos sobre las fuerzas en BC. Debo saber también qué tipo de fuerzas están haciendo. Por ejemplo, aquí esta estructura está haciendo una tracción. ¿Ok? Entonces, cuando elaboramos y hacemos los cálculos definitivos, vamos a saber, bueno, el peso ya lo sabía, y cuando operabilizamos esto, vamos a saber que aquí esto soporta hasta 40 kilonewtons y esta parte de la hipotenusa de este triángulo va a soportar hasta 50 kilonewtons. ¿Okay? Asimismo, yo puedo tener estructuras de flejes que sean indistintos. Por ejemplo, aquí tengo una estructura que está armada entre dos paredes, en ambos extremos está empotrada, pero en la parte interna tiene una estructura que la estamos diferenciando aquí. Estas líneas aquí están los vectores, que es la dirección de la fuerza, ¿verdad? Porque si tengo aquí un nodo, esta fuerza se va a ir hacia B y esta fuerza se va a ir hacia D. Asimismo, si tengo otro nodo, el nodo A, esta fuerza de aquí se va a ir hacia B y esta fuerza se va a ir hacia D. Pero si tengo una unión aquí entre A y C, significa que yo aquí tengo un peso. Entonces, si calculamos ese peso de acuerdo a esta estructura y lo calculo por nodos, entonces yo voy a tener una relación de fuerzas, porque me permite hacer una igualdad entre esta parte de aquí y esta parte de acá. ¿Por qué? Porque ambas son los que sostienen la estructura. Es por eso que nosotros en nuestra última parte de estática ahondamos un poco en todo lo que son estructuras, ¿verdad? Ok, entonces esto de aquí partimos, si sabemos que este peso va a ser igual a la sumatoria de A con B y de A con D. Observen que no estoy considerando C con D ni C con B, porque el peso lo va a aguantar desde acá abajo. Esto de aquí es sencillamente como para alinear el peso, por un lado. Entonces, allí también tendría un cálculo. Estas láminas, esto de aquí solo es como para ir mirando de qué se trata nuestra presentación y cómo es el cálculo de fuerza que vamos a realizar. Entonces, en lo que es resistencia y materiales, tengo allí un puente que se está desbaratando como una foto. ¿Y qué es lo que queremos ver? Queremos ver ahora cuál es el objetivo de la resistencia y materiales, cuál es la mecánica que vamos a utilizar. No la mecánica que vamos a utilizar. ¿A qué se refieren todas las fuerzas mecánicas que estamos utilizando aquí, o a la estructura mecánica? Vamos a hablar también de qué cosa es la resistencia y materiales, y vamos a hacer una comparación entre esta mecánica y esta resistencia y materiales. Y después vamos a ahondar un poquito en los problemas de diseño y revisión, y vamos a mirar conceptos fundamentales que ya deben haber visto en otros semestres, pero que queremos dejarlo muy en claro para poder establecer que aquí hay cosas que tal vez se nos pudieron haber escapado. Discúlpenme que interrumpa un ratito la clase, solo voy a salir un momento. Perdón. Estoy saliendo un momento, es porque parece que alguien llegó aquí. Sí, aquí alguien llegó, alguien se unió. Y des en cuenta que cuando alguien llega así tarde, cuando alguien se incorpora tarde a la clase, lo único que hace es que nos interrumpe. Ok, voy a regresar de nuevo a la presentación.
Voy a revisar la presentación, está por acá. Bueno, entonces, todo esto me ocasiona el salirme de la pantalla para regresar solo porque alguien entra tarde. Ok. Entonces, déjenme otra vez coger el puntero porque todo se perdió. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito de la resistencia material? Nosotros tenemos que tener claro que existen esas estructuras y máquinas de cuyo diseño y construcción nos ocupamos los ingenieros en la actividad práctica. En el caso de ustedes, van a construir estructuras y máquinas en el campo agrícola, tal vez herramientas y todo. Entonces, las propiedades que debe tener cada elemento que ustedes elaboren es que tiene que tener una resistencia mecánica. Es decir, que debe ser un elemento que se oponga a las roturas de sus miembros cada vez que se apliquen fuerzas. O sea, sobre todo debe resistir. ¿Qué ocurriría si usted utiliza un asadón y cuando comienza a dar la tierra se le rompe? Eso no sería una herramienta práctica ni útil, y lo único que le generaría es un costo. Es por eso que necesitamos aquí hacer elementos que resistan, pero que no nos cuesten más. Esa es la idea de la resistencia material. Entonces, con ese propósito, las máquinas o cualquier estructura que fabricamos deben estar fabricadas con el material idóneo y debe tener las dimensiones correctas. Imaginémonos que nosotros fabricamos un machete de 3 metros, pero ¿quién puede trabajar con ese machete? Nadie. Tal vez inicialmente pensamos que con ese machete podemos nosotros cubrir más área en el corte de alguna maleza, por decirles algo. Pero nadie lo va a poder agarrar por esa distancia, y si el mango es pequeño, el machete va a ser sumamente pesado como para ser manipulado por una persona. Entonces, todo esto tiene que tener sobre todo sentido común. Bajo esa primicia, el objetivo de la resistencia de materiales es desarrollar en el estudiante de ingeniería agrícola un poder de análisis que siempre esté basado en la lógica y que solucione todos los principios fundamentales de lo que queremos ver. O sea, que cada elemento que fabriquemos debe tener sentido de uso, debe servirnos para algo, debe ser cómodo para trabajar, debe facilitarnos el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, este curso lo vamos a tratar de que cada uno de ustedes comprenda algunos conceptos básicos de lo que se llaman modelos simplificados. Cuando me refería a la mecánica, me refería a la ingeniería mecánica o al estudio de los sólidos que prácticamente tienen una resistencia y tienen un uso. Entonces, la mecánica, ¿qué es la mecánica? Es la ciencia que trata la acción de la fuerza sobre los cuerpos sólidos, indeformables. Está formado por dos partes, por la estática y por la dinámica. Pero aquí hay una parte que es sumamente llamativa. Dice, la acción de la fuerza sobre los cuerpos sólidos indeformables. O sea, que para la mecánica, si usted tiene una varilla de hierro, esa varilla no se deforma. O sea, lo ve desde la mecánica, lo ve ese elemento como algo sólido al 100%, rígido al 100%, que realizando la fuerza que realice, no va a tener ningún tipo de deformación. ¿Ok? Entonces, como se divide en dos partes, la estática, que fue lo que vimos el semestre pasado, trata de la fuerza en equilibrio de los cuerpos cuyo estado de equilibrio se debe a la acción de la fuerza sobre ellos. Y la dinámica estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en movimiento. O sea, en resumen, la mecánica estudia la estática, que son los cuerpos en reposo, y la dinámica, que son los cuerpos en movimiento. Ahora, cuando conocemos los principios básicos de la mecánica,
es muy importante que una persona pueda determinar las dimensiones en que han de tener los cuerpos para resistir las fuerzas que actúan sobre ellos. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una caña de pescar, y esa caña de pescar mide 12 metros de largo. ¿Qué va a ocurrir? Que como esa caña es flexible, cuando nosotros estemos en el otro extremo va a llegar al agua. Entonces no nos va a servir para pescar. Debe tener dimensiones correctas y la caña debe tener las fuerzas correctas para poder soportar la fuerza que el pez realiza sobre el hilo cuando ha picado el anzuelo, y obviamente el pez se quiere escapar y va a aplicar toda su fuerza para tratar de salirse del anzuelo, y nosotros en el otro extremo vamos a hacer exactamente lo contrario, vamos a tratar de capturarlo. Entonces, prácticamente todo el diseño en ingeniería está basado en la ciencia de la mecánica. Ahora, eso es con respecto a la mecánica, pero ahora veamos qué es lo que vamos a estudiar nosotros, qué nos dice la resistencia material. La resistencia material nos dice que cuando un cuerpo cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, van a suceder dos cosas. Primero, en el interior del cuerpo se originan fuerzas que resisten a las fuerzas externas. A estas fuerzas resistentes o de fuerzas se le denomina simplemente fuerzas internas. Y segundo, las fuerzas externas producen deformaciones, o sea, cambios en la forma del cuerpo. Son el estudio de estas propiedades las que ocupará la resistencia material. Ok. Déjenme ver. Ok. En vista que estamos allí, voy a salir un ratito porque necesito explicar esto. Necesito explicar esto y me voy a utilizar esta página, esta pantalla de Hydro para más o menos exponer y aclarar lo que les quiero compartir ahora. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, hagamos de cuenta que aquí yo tengo una estructura. Digamos que este de aquí es bueno, esto de aquí es un poste de alumbrado eléctrico. Este poste está construido con algún material, o sea que dentro de aquí van a haber estructuras de hierro, van a haber varillas en este poste. ¿Ya? Van a haber varillas de hierro, y estas varillas van a estar enlazadas entre sí por medio de estribos. Estribos son esas figuras geométricas que se encargan de amarrar las varillas. ¿Ok? Una vez que nosotros llenamos este contenido con concreto, el concreto contiene arena, piedra y cemento, esto se va a solidificar y prácticamente se convierte en un cuerpo sólido. Un cuerpo sólido que va a resistir ¿qué? Va a resistir que si usted quiere aplicar, déjenme ubicar fuerza, que si usted quiere aplicar una fuerza, aquí. Si usted quiere aplicar una fuerza aquí, este poste no se va a mover porque no se va a mover porque la construcción del poste no lo permite. Ok, déjenme quitarle esto de aquí Asimismo, si yo tengo otra fuerza acá, por ejemplo, pongamos aquí yo voy a tener otra fuerza. ¿Ya? Yo aplico otra fuerza aquí. ¿Qué ocurre? Que esta fuerza va a querer empujar el poste para allá, pero como este poste está fabricado de una manera homogénea, homogénea quiere decir que en todas las partes del poste tiene la misma estructura y la misma dureza, entonces, mientras esta fuerza quiere hacer el poste para acá, quiere virarlo, entonces el poste
va a ser una fuerza, el poste va a ser una fuerza en este sentido, con la misma magnitud que no va a permitir virarse. O sea, digamos que es así. Mientras este hace esta fuerza, el poste hace esta fuerza de acá. Y de esta manera, el poste sigue estando recto. La fuerza que hace el poste es lo que se llama fuerza interna. Y la fuerza que se está aplicando al poste, se va a llamar fuerza externa. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí dos fuerzas. Una externa y otra que sale del poste, que es la fuerza interna. ¿Ok? Entonces, toda esta fuerza que hace el poste, para que la fuerza externa no lo deforme, se llama esfuerzo. ¿Ok? Entonces, toda esa fuerza se llama esfuerzo. Nosotros vamos a calcular el esfuerzo del poste. Entonces, notemos algo aquí que nos va a sonar importante. Va a ser muy valioso saber. Cuando una fuerza externa se aplica en este poste y el poste no permite que esta fuerza lo deforme, entonces el poste está haciendo un esfuerzo. ¿Ok? Es como nosotros cuando nos ponemos a jugar a quién tiene más fuerza y ponemos sobre una mesa los codos de la mano y con otra persona tratamos de llevar la mano de él hacia nosotros y él va a hacer lo mismo con nuestra mano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para que el contrincante no logre vencernos? Estamos haciendo un esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasaría? Hasta aquí, como no lo puede doblar, el poste está haciendo un esfuerzo. Pero ¿qué pasaría si la fuerza que utiliza la fuerza externa es tan grande y sí deforma el poste? Entonces, ahí ya no calcularíamos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque el poste ya se dio. Como ya se dio, ya se dobló, ya se movió, entonces en ese momento vamos a calcular lo que se llama deformación. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta que estoy hablando de diferentes momentos. Estoy hablando de un momento hasta que el poste resiste, se llama esfuerzo. Cuando el poste ya no resiste, se llama deformación. Ahora, cuando hay una deformación, entran a jugar otros parámetros. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a hacer aquí un poste azul. Vamos a hacer una estructura cualquiera, esta de aquí. Si esta estructura de aquí, yo le agrego una fuerza, que está aquí, en ese sentido, y le agrego otra fuerza, en este sentido de aquí, déjenme hacerlo más pequeño, más corto. Ya. Si esta estructura azul, yo le aplico estas dos fuerzas, este elemento de aquí va a propender por sentido común a alargarse, a estirarse, ¿verdad? Mientras no se estire, está haciendo un esfuerzo. Pero si este elemento de aquí logró estirarse, aunque sea un poquito, entonces ya no esfuerzo, sino deformación. ¿Ok? Ahora, cuando se deforma, esto va a tener dos elementos, dos variables, que para que este elemento se estire, significa que se hace más largo, pero a la vez se hace más finito. Entonces, si se dan cuenta que las piezas sólidas se deforman en diferentes sentidos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran por allí un alfeñique, no sé si sepan lo que es alfeñique, es un dulce que venden allí cuando uno va a Quito, que si uno lo estira, se hace más largo. O que tengamos un chicle de eso que ya hemos masticado en la boca, que es un sólido. Si nosotros lo estiramos,
Mientras más lo estiremos, se va a hacer más flaquito. Y todo lo que estiremos, mientras más lo estiremos, se va a hacer más flaquito. ¿Verdad? Entonces, tenemos que calcular lo que se extendió y lo que se acortó. Lo mismo ocurriría si en vez de que esa fuerza esté en ese sentido, imagínense que vayan en el sentido que la estoy graficando aquí. Si va en ese sentido, mientras el cuerpo no se deforme, entonces estaría haciendo un esfuerzo. Si las fuerzas son tan grandes o son más grandes que la fuerza interna de este elemento sólido y se deforma, entonces se llamaría deformación. ¿Ok? Entonces, esta deformación originaría que este cuerpo que está aquí se haga más chico por las fuerzas que están infligiendo hacia adentro, pero a la vez se va a hacer más ancho. Entonces, esto es para que nos demos cuenta qué es lo que tenemos que calcular. ¿Ok? Ahora que hicimos esta explicación, volvemos a la diapositiva. Porque es necesario seguir explicando. Bueno, estábamos aquí. Estábamos aquí. Ok, entonces, a esto es lo que yo me refería aquí cuando digo que una fuerza actúa sobre un cuerpo y suceden dos cosas. Primero, en el interior del cuerpo se originan fuerzas que resisten a las fuerzas externas. Esa fuerza la da en el caso del ejemplo que le puse, en el acero, en los estribos, en el concreto. A estas fuerzas resistentes o fuerzas le denominan simplemente fuerzas internas. ¿Ok? Y lo segundo son las fuerzas externas que son los que producen cualquier deformación, o sea, cambios en la forma del cuerpo. ¿Ok? Entonces, en contraste con la mecánica, ¿qué es lo que nos dice? La resistencia material estudia y establece las relaciones entre las fuerzas exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de los cuerpos sólidos. ¿Qué es lo que nos decía la resistencia material? Que los cuerpos sólidos son indeformables. Pues bueno, démonos cuenta de que no son indeformables. Por lo tanto, que nosotros vamos a ir al fino con las resistencias materiales. Entonces, en las resistencias materiales podemos ver que los cuerpos sólidos sí se deforman y que por muy pequeña que sea esta deformación, pues bueno, tiene gran interés. Ustedes se daban cuenta, por ejemplo, cuando hubo el terremoto, los técnicos especialistas veían los edificios, revisaban las estructuras, las columnas, y si por allí veían una pequeña deformación, tiraban abajo todo el edificio. Entonces, esa pequeña deformación tiene gran relevancia. En otras palabras, la resistencia material es el estudio de las propiedades de los cuerpos sólidos que le permite resistir la acción de las fuerzas externas. El estudio de las fuerzas internas en los cuerpos y las deformaciones ocasionadas por estas fuerzas externas. Entonces, aquí hacemos la comparación. Si la mecánica y la resistencia materiales son iguales. Pues bien, la resistencia material amplía el estudio de la fuerza que se inició en la mecánica. Pero existe una diferencia obvia entre ambas materias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una estructura, déjenme poner un puntero. Tenemos aquí una piedra. Y esta piedra nosotros queremos moverla. Obviamente que esta piedra va a ser atraída por el centro de la Tierra, entonces va a tener una fuerza hacia abajo, o sea, va a estar pegada al suelo. Si nosotros metemos debajo de la piedra una palanca y aplicamos una fuerza para arriba, para que esta piedra se pueda mover, la fuerza que estamos aplicando aquí en el punto P debe ser mayor al peso de la piedra. Entonces, visto de esto, ¿qué es lo que, si lo vemos desde el punto de vista de la mecánica, nosotros vamos a calcular qué peso tiene aquí, qué fuerza hacia acá, y damos por hecho de que esta palanca va a soportar, porque así cuando hacemos un estudio de estática, eso es lo que vemos, la aplicación de la fuerza, las comparaciones, las direcciones, etc. Pero en resistencia a materiales, ¿qué es lo que nos interesa?
Nos interesa que además de la fuerza y del peso que se aplique, también queremos saber si esta varilla que estamos metiendo aquí debajo va a soportar o se va a flexionar o se va a romper cuando yo la haga hacia arriba, porque se siente atrapada por el peso de la piedra. Entonces sí me hago entender. Nosotros necesitamos establecer que los cuerpos resistan la acción de la fuerza. Porque esta varilla aquí, imagínense que sea de un material blando. Esta varilla se va a doblar. Y yo voy a hacer mucha fuerza, quizá mi fuerza ya va por acá, pero como está doblada, no va a ejecutar ningún trabajo. Mientras que cuando yo hago los cálculos crudos, los cálculos fríos de la estática, esta varilla es como que es indeformable, como que me interesa qué fuerza aplico aquí y qué peso hay acá. Pero no me interesa la varilla porque estoy asumiendo que esa varilla va a soportar. ¿Ok? Entonces, bajo esta primicia, en este curso vamos a estudiar los principios de dos conceptos fundamentales. Uno que se llama resistencia y otro que se llama rigidez. Ok. Ahora, también en todo lo que tiene que ver a la elaboración de máquinas, implementos, herramientas, vamos a tener un problema de diseño y un problema de revisión. Cuando hablamos de diseño, nos referimos que estamos buscando la manera más económica de fabricar un elemento. El material, la forma y el tamaño que debe tener un cuerpo para resistir la acción de las fuerzas externas. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros fabricamos una carpa, pero que esa carpa la llevamos a la playa, pero por ahorrarnos el material no la anclamos a la arena. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa carpa? Que viene el viento y se la va a llevar, ¿verdad? Vamos a tener entonces problemas de diseño y vamos a tener problemas de revisión. En los problemas de revisión nos vamos a dar cuenta qué clase de material vamos a utilizar, cuál es la forma y el tamaño del cuerpo, qué carga van a resistir. Hay que calcular la magnitud de las fuerzas internas, o sea, los esfuerzos que tiene que hacer ese material para soportar las fuerzas externas. Y si su tamaño es suficiente o no, porque por ejemplo, si yo quiero controlar el viento que no llega a mi cuerpo y hago una gran plancha plástica para soportarla, pero en el lugar que estoy hay mucho viento, esa plancha va a colaborar a que el viento ejerza una fuerza sobre esa plancha que hasta a mí me va a arrastrar. Entonces nosotros tenemos que hacer un modelo que permita que el viento pueda irse para los lados sin que altere la ubicación de la plancha. Entonces, la mayor parte de los problemas que surgen en ingeniería van a ser de diseño. ¿Por qué? Porque nosotros debemos calcular que el material que estamos utilizando, además de verse bonito, además de ser estético, además de ser accesible, también resista las fuerzas externas a las que va a estar sometida. Entonces veamos algunos conceptos fundamentales de manera rápida. Por ejemplo, la materia. ¿Qué cosa es la materia? Es todo lo que nos rodea, todo lo que existe en la naturaleza, y lo podemos tocar, sentir, medir y pesar, etc. Entonces, cada vez que estudiamos la materia se presenta en muchos elementos como los árboles, en las columnas, un edificio, un libro, todo lo que es sólido, todo lo que podemos tocar aquí. Entonces, cuando estudiamos la materia, nosotros ya no le vamos a decir a un árbol, eso es una materia, sino que le vamos a decir, eso es un cuerpo. Cuando utilizamos una barra, eso de allí va a ser un cuerpo, ya no una materia, ¿verdad? Pero lo importante es que es una materia porque la podemos tocar, la podemos sentir, podemos medir, pesar, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos que tener presente aquí? Que dependiendo del material que nosotros estemos analizando, va a ser también la resistencia de ese cuerpo porque todos los materiales están hechos o están formados por materiales distintos. Entonces unos van a resistir más que otros. ¿Cuáles son esas propiedades de los materiales? Por ejemplo, todos sabemos que el hierro es duro, mientras el vidrio es frágil. Pues bien, la dureza es una propiedad del hierro de la misma forma que la fragilidad del vidrio.
Entonces, bajo estos conceptos, vamos a ver dos de las propiedades que son la masa y la inercia. Podemos nosotros hacer una comparación entre dos objetos que sean distintos y que no están hechos con la misma cantidad de materia. Por ejemplo, un tornillo de la rueda de un tren cuando hablamos de un tornillo que sostiene la rueda de un tren, podemos hacer una comparación y podemos darnos cuenta que el tornillo, por su tamaño, por ser pequeñito, utilizó poca materia, aunque esté hecho con el mismo material. Mientras que la rueda del tren o el aro de la rueda del tren, por ser más grande y también estar hecha el mismo material que es el acero, va a ocupar una mayor cantidad de masa, una mayor cantidad de materia. Entonces, cuando hacemos esa comparación, nosotros llegamos a la conclusión de que masa es una cantidad de materia con la que está hecho un cuerpo. Por decirle, si yo construyo una pared de hormigón en cualquier lugar, allí tengo una cantidad, gasté 100 kilogramos de hormigón, pero si construyo una casa, por su tamaño, esa casa lleva 1000 kilogramos de hormigón. Entonces, ¿qué ocurre? De que lo que yo estoy relacionando es la masa o la materia con la que está hecho o la pared o la casa. Entonces, esa masa la podemos tocar, la podemos calcular, la podemos medir y se establece como toda la materia visible que yo puedo, del cual puedo mirar las propiedades para poder identificar y comparar entre uno y otro cuál es la masa de ese cuerpo. Inercia, ¿qué es inercia? Inercia es, si nos remontamos a física o tal vez a estática, inercia es la primera ley de Newton. ¿Okay? Es una propiedad que poseen los cuerpos para mantenerse en el estado en el que se encuentran. Quiere decir que si un cuerpo está en reposo, quiere continuar en reposo. Si un cuerpo está en movimiento, quiere continuar en movimiento. Aunque haya una fuerza externa que lo modifique. Por ejemplo, una bola lanzada en línea recta con una velocidad determinada sobre una superficie lisa, suponiendo que ni el rodar sobre ella ni el aire ofrece resistencia al movimiento de la bola, esta seguirá moviéndose indefinidamente con la misma velocidad y la misma dirección y sentido. Cuando miramos la inercia, por ejemplo, si estamos en un campo de fútbol, yo pateo un balón, ese balón se va a mover en una dirección, en la dirección que yo le aplique la fuerza, y si no hay nada que la detenga, por ejemplo, si el piso no tiene fricción, y si no hay un viento, o no hay el aire que la vaya frenando poco a poco, ese balón seguiría rodando indeterminadamente. ¿Okay? Asimismo, si yo tengo algo que esté estacionado, por ejemplo, tengo un resorte que está en una posición, y ese resorte lo estiro. Para estirarlo necesito aplicar una fuerza, pero cuando retiro la fuerza, ¿qué ocurre con el resorte? Que va a volver al momento en el que estaba, al momento estático en el que estaba, antes de yo aplicar esa fuerza. Si hiciera lo contrario, si tengo un resorte y lo aprieto, se va a hacer más pequeño el resorte, pero en el momento que retiro la fuerza, el resorte va a volver a la fuerza, al momento en el que estaba antes de aplicar la fuerza. Es por eso que la inercia es el nombre que se le da a todos los cuerpos que si se encuentran en reposo, quieren continuar en reposo, y si se encuentran en movimiento, quieren continuar en movimiento. Entonces, ¿qué es fuerza? Fuerza es la segunda ley de Newton, que aquí también la vamos a mirar, es toda causa que tienda a modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Es decir, que cada vez que existe un cuerpo, si no existe ninguna fuerza aplicada en ese cuerpo va a ser estático. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si tengo una bola aquí, sobre un plano horizontal, ¿qué va a ocurrir con esta bola? No va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando una fuerza. Yo tengo que aplicar una fuerza, o para alzarla, o para empujarla, o para que se vaya hacia un lado, o para que se vaya para el otro.
pero tengo que aplicar una fuerza. Mientras no aplique ninguna fuerza, esto de aquí no va a tener cambio. Es por eso que nosotros vemos aquí en el mismo ejemplo que si le damos un empujón a la bola se mueve. O sea, cambia, es lo que decíamos aquí, es lo que decíamos, que tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Si yo le aplico una fuerza, cambio ese estado. Está en reposo, la pongo en movimiento. ¿Okay? Pero para que esta bola esté en movimiento, aquí está la flechita que significa que hay una fuerza. O sea, la misma fuerza que yo le aplico aquí, se transmite a la bola. Que esta bola debería correr siempre, pero ¿qué ocurre? De que el piso tiene una fricción que la va a ir deteniendo. Y que aquí el viento también juega en sentido inverso que la va a ir frenando. Entonces, cuando esto se va a frenar hasta que la bola nuevamente esté en reposo. O sea, que se aplique la inercia. Ahora, si esa misma bola que va en movimiento, nosotros le ponemos la mano en el otro extremo, ¿qué va a ocurrir? Que este movimiento de aquí cesó. Pero cesó gracias a ¿qué? Gracias a una fuerza en sentido inverso que origina de que esta bola no siga deslizando. Entonces, así como con la fuerza hacemos que una bola se mueva, también podemos hacer que una bola en movimiento se pare. Es por eso que la fuerza le va a cambiar el estado. En antes estaba parada y le dio movimiento. Ahora está en movimiento y la para. O sea, le cambia el estado. Veamos otro concepto. ¿Qué cosa es el peso? Y el peso no es más que la atracción de la Tierra hacia cualquier cuerpo. Es por eso que todos nos pegamos sobre la superficie de la Tierra. Hacemos de cuenta de que en el centro de la Tierra hay un imán y que nosotros somos atraídos por ese imán y por eso nos pegamos a la Tierra. Obviamente que este peso tiene mucha relación con la cercanía del centro de la Tierra. Quiere decir que si yo me encuentro aquí en esta superficie, la Tierra, la atracción que ejerza el centro de la Tierra hacia mí tiene un valor. Pero si yo me alejo mucho de la Tierra, ese valor va a disminuir. ¿Por qué? Porque la fuerza también, por la distancia, va a hacer que la fuerza sea menor. Si nosotros vemos una diferencia entre peso y masa, pues bueno, nos vamos a convencer de que el peso es la atracción de la Tierra y la masa es la cantidad de materia. Por lo tanto, si nosotros hacemos una comparación de eso en la Luna, vamos a darnos cuenta de que un hombre en la Luna pesa menos porque está lejos de la atracción de la Tierra, pero, sin embargo, la masa no ha cambiado, la masa es exactamente lo mismo. Entonces, la masa se refiere a la cantidad de materia y el peso se refiere a la fuerza de atracción de la Tierra hacia cualquier elemento. Una vez establecido esto, déjenme pasar solo por encimita, por esta otra parte de aquí, donde tenemos los objetivos de esta materia. Entonces, el objetivo de resistencia material es descubrir medios y métodos para analizar y diseñar las diferentes máquinas y estructuras portantes. Los métodos que analizaremos se basan en la determinación de esfuerzos y deformaciones. ¿Se acuerdan que cuando le hice la explicación, poníamos sobre un elemento horizontal fuerzas internas, fuerzas externas? Entonces, internamente había esfuerzos, pero si la fuerza externa era muy grande, iban a haber deformaciones. Eso es lo que vamos a estudiar, esfuerzo y deformación. Entonces, vamos a establecer esfuerzos como esfuerzos normales, lo que son provocados por una carga axial o normal, los esfuerzos cortantes, que son provocados por fuerzas transversales y pares, y esfuerzo de aplastamiento creado por pernos y remaches. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, en el módulo anterior de estática, cuando nosotros hablamos de esfuerzos provocados por una carga axial, nos estamos refiriendo a la longitud del elemento. Cuando hablamos de fuerza cortante, estamos hablando de la sección
es donde se rompe un elemento, y cuando hablamos de fuerzas pares, cuando tenemos dos fuerzas en el mismo sentido, pero en diferentes direcciones, una hacia un lado y el otro en sentido contrario. Y cuando nos hablamos de esfuerzo de aplastamiento, estamos hablando de cuando unimos dos piezas entre sí, y para unir dos piezas necesitamos pernos y necesitamos remaches. ¿Okay? Entonces, aquí donde necesitamos pernos y remaches, vamos a aplicar fuerzas de cortante, mientras que acá provocado por una carga axial vamos a utilizar esfuerzos de tracción, vamos a utilizar esfuerzos de compresión, vamos a utilizar esfuerzos de tensión. Por el lado acá vamos a hacer esfuerzo de cortante, vamos a hacer, aquí en el aplastamiento también vamos a utilizar esfuerzo de pandeo, más o menos para irnos fijando en eso. Entonces, entremos a las definiciones básicas ya de la materia. ¿Qué cosa es un esfuerzo o una tensión? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos un esfuerzo, empezamos por mirar esta letrita. Esta letra se llama sigma, es una letra griega que se llama sigma, y sigma significa esfuerzo. Sigma es igual a F, que significa fuerza. También puede significar peso, sobre la sección, que también puede significar área, porque estamos hablando del grosor del elemento. Entonces, cuando los signos son positivos, es cuando esta pieza tiende a alargarse, o sea, cuando se ejecuta la tracción. Y se utiliza el negativo cuando en vez de alargarse, la pieza se comprime, se hace más pequeña. Así como nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos las estructuras y sabíamos si se estaban estirando o se estaban comprimiendo, y uno era positivo, según los resultados, uno era positivo y otro era negativo? Pues aquí vamos a ver lo mismo. Ok, entonces, en el sistema internacional de unidades, que es el que almacena a todas las unidades de medida, pues bueno, tenemos que para la fuerza vamos a utilizar el newton, para la superficie vamos a utilizar el metro cuadrado, para la tensión vamos a utilizar el pascal, y obviamente que el pascal es igual a newton sobre metro cuadrado, ¿ok? Entonces aquí podemos, utilizando los múltiplos y submúltiplos, hacerlo kilopascales, megapascales y gigapascales. Aquí hay una pequeña tabla en el cual tengo una magnitud y un sistema. Aquí tengo el sistema sexagesimal, el sistema técnico y el sistema internacional, por si acaso las unidades de medida sean de otro sistema. Entonces, cada vez que voy a calcular el momento, lo voy a calcular en DINA por centímetro, en el sistema sexagesimal, en el técnico kilopondio por metro, y en el sistema internacional newton por metro. Para saber la convertibilidad de esto, un kilogramo por metro va a ser igual a 981 por 10 a la quinta en el sistema sexagesimal, va a valer 1 en el sistema técnico y va a valer 9.8 en el sistema internacional. Cuando hablamos de la tensión, o sea, aquí estamos hablando del giro y aquí estamos hablando de la tensión, vamos a medirlo también en Dino sobre centímetro cuadrado. Dense en cuenta que como es tensión, ya el centímetro ya se eleva al cuadrado, el kilopondio también es sobre metro cuadrado, y el newton sobre metro cuadrado. Ok, esto va a ser igual al peso. Entonces, ¿qué pueden observar ustedes? Que cuando calculamos el momento, las unidades de medida se multiplican. Cuando hablamos de la tensión, las unidades de medida se dividen. ¿Ok? Entonces, las equivalencias, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, va a ser igual a 98 por 98.1 por 10 a la cuarta. En el sistema técnico va a valer 10 a la cuarta. Y en el sistema internacional 9.8 por 10 a la cuarta, y también va a ser equivalente de peso. Esto de aquí no necesitan anotarlo porque yo ya les dejé la diapositiva ubicado ahí en el material de trabajo,
de manera que usted puede tener acceso las veces que quiera a esta información. Entonces, debemos meternos, si un elemento sólido se estira, significa que es elástico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una comparación entre la mecánica y la resistencia de materiales, que en ingeniería mecánica se dice que el sólido es rígido, pero para nosotros el sólido es deformable. Entonces, en física y mecánica el sólido es indeformable, pero nosotros creemos que son deformables en mayor o menor medida. Entonces, den en cuenta que si tenemos un hierro que aparentemente es indeformable, si comenzamos a darle golpe con un compo, nos damos cuenta que se achicharra, que se deforma. Tal vez es mucho más difícil que cualquier otro material, pero es deformable. ¿Okay? Entonces, todas esas deformaciones que existan, todas esas deformaciones elásticas, de acuerdo a esto, no afectan el resultado cinemático de los sistemas. Por ejemplo, aquí para hacer una comparación entre estas partes de estudio, podemos mirar lo siguiente. Un ejemplo, un coche choca con otro por detrás. Al chocarlo, lo va a desplazar. En mecánica, ¿qué se estudiaría? Se estudiaría el desplazamiento en función del ángulo a que ha sucedido. La transmisión de la energía cinética. La inercia transmitida a los pasajeros. El esfuerzo ejercido por el cinturón de seguridad. Eso es lo que va a estudiar la mecánica. Esto es lo que ustedes estudiaron en física 1 y física 2. En resistencia de materiales, en cambio, no vamos a estudiar esto. En resistencia se estudia la deformación producida en el choque. Vamos a tratar de investigar cómo puede aminorarse el impacto sobre los pasajeros. Vamos a buscar qué material se emplearía para que amortiguase más el golpe. Vamos a indagar en qué piezas se emplearían para que repercutiese en la menor parte del coche, o sea que no afecte el coche. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando sobre el mismo elemento, pero mientras que en la mecánica se estudia una parte, la resistencia de materiales está basada prácticamente en la deformación y en la elasticidad que tiene. Entonces, estos vectores que están aquí tenemos un elemento y tenemos dos fuerzas, una para cada extremo, una para la derecha y una para la izquierda de la misma magnitud. En el momento que se aplican, en física, aquí solo podemos ver de que esto es muerto, de que si aquí dice 10 newton y acá dice 10 newton, está aplicado 10 newton. Pero en la resistencia de materiales, yo tengo que saber que estos 10 newton de aquí, más estos newton de aquí que están en sentido inverso, ¿qué ocasionan con este elemento si lo estiran? Si lo estiran, hay elasticidad y hay deformación. Dense en cuenta que cuando hay elasticidad y deformación, si esto se estira, automáticamente se va a hacer un poquito más fino. Lo que va a disminuir en la sección va a ser exactamente lo que se agrandó en la longitud, tal como se lo explicaba hace un momento. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a estudiar lo que se llama sólido elástico, o sea, el sólido que era indeformable para nosotros es elástico. Y vamos a mirar esa deformación que tiene. ¿Ok? ¿Y por qué decimos que es el sólido elástico? Ustedes saben cuando un cuerpo, entre las propiedades de un cuerpo dicen que es elástico. Un cuerpo es elástico cuando yo lo estiro, por ejemplo, le aplico una fuerza para estirarlo, y al estirarlo se hace más largo. Pero una vez que retiro la fuerza, vuelve a su lugar normal, como el elástico, como una liga. Que lo estiro, se estira. Y dejo aplicar la fuerza y vuelve a su posición normal. ¿Qué ocurriría si no regresa a su posición normal? Entonces ya no estaría haciendo una definición de un sólido elástico, sino que estaría haciendo la definición de un sólido plástico. Porque el plástico lo estiro, pero ya no regresa a su forma primitiva. Entonces, la formación elástica es reversible. O sea, que puede volver a su estado natural. Bajo esa circunstancia definimos elasticidad como la propiedad que tienen los sólidos de dejarse deformar ante la presencia de fuerza.
y recuperar sus formas primitivas al desaparecer la acción de esa fuerza. Des en cuenta, por ejemplo, aquí, se llama deformación elástica la que recupera totalmente su forma original, como en este caso, pero en este caso de aquí, que hacemos una deformación, en este caso estamos haciendo una compresión, una deformación por compresión. Una vez que se comprime y yo retiro la fuerza, esto ya quedó torcido. O sea, es permanente. Entonces, ¿por qué poníamos ese ejemplo? Porque queríamos llegar a estas relaciones de magnitudes físicas reales. Entonces, yo solo puedo tener en un cuerpo sólido dos acciones. Una de fuerza, que me va a generar tensiones, y una de momento, que me va a ocasionar giros. ¿Ok? Entonces, estas acciones o me llevan a las deformaciones o me llevan a las tensiones. Cuando me llevan a las deformaciones, den cuenta que yo aquí tengo dos letras griegas que van a ser las indicaciones que estoy hablando de deformación. Y también en las tensiones tengo dos letras griegas que me van a permitir saber de que yo estoy hablando de tensión. Quiere decir que desde el momento en que yo pongo la fórmula, ya sé si estoy hablando de tensión o estoy hablando de deformación. Pero si uno ambas cosas, que además de que hay tensiones, de que hay esfuerzos, también hay deformaciones, entonces eso va a incurrir en un alargamiento unitario en el cual tengo que calcular otras cosas, otras funciones. Y aquí están dos letras más que me dice cuando hay alargamiento unitario, que es cuando estoy calculando la elasticidad del cuerpo, o cuando solo hay tensiones, que es cuando se realiza un esfuerzo y a pesar de la fuerza externa, el objeto o la pieza soportan estas fuerzas externas sin problema, o cuando las fuerzas externas son muy grandes y mucho más grandes que las fuerzas internas y terminan deformando. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos ver las características del sólido elástico. Primero, que es homogéneo, segundo, que es continuo y tercero, que es isótropo. ¿Qué cosa es homogéneo? Significa que si yo tengo aquí una varilla, en cualquier lugar de la varilla, las condiciones o las características son las mismas. Es como cuando hago una columna o una viga, la hago con concreto y le pongo material, piedra y cemento y agua. Pero comienzo a batirla, comienzo a moverlo o con una concretera o con una lámpara. ¿Hasta qué? Hasta que todo se mezcle de tal manera que las propiedades que tiene en un lado sean las mismas que las que tiene en otro lado. Tiene otra de las características que es continuo, porque yo puedo, esta misma propiedad aquí, es la que continúa acá, es la que continúa acá, es la que continúa en todo el elemento. ¿Okay? Entonces, bajo estos modelos, podemos nosotros hacer un equilibrio estático versus un equilibrio elástico. Cuando hablo de equilibrio estático, me estoy refiriendo a lo que vimos en estática, a lo que vimos con relación a la física y a la mecánica. Y cuando hablo del equilibrio elástico, me estoy refiriendo al equilibrio que vamos a hacer ahora en la resistencia de los materiales. Entonces, en el equilibrio estático, yo calculaba la fuerza, la sección de la fuerza, por todos sus componentes cartesianos, por X, Y y Z. Y para que estuviera en equilibrio significa que la sumatoria de la fuerza en X era 0, la sumatoria de la fuerza en Y era 0, y la sumatoria de la fuerza en Z era 0. Asimismo, los momentos, la sumatoria de los momentos en X, en Y y en Z deberían ser igual a 0. Cuando hablo del equilibrio estático, elástico, estoy hablando de que esa sumatoria de fuerza es igual a 0 y que la sumatoria de momento es igual a 0. Pero a eso debo agregarle el equilibrio interno. ¿Y qué cosa es el equilibrio interno? Es que cada una de las secciones sea capaz de soportar los esfuerzos internos. Entonces, como ejemplo, podemos poner un prisma mecánico en el cual yo tengo aquí una pieza muy irregular, que esta pieza se desplaza, por ejemplo, a la derecha, se va a desplazar basada en un centroide que tiene esta pieza, ¿verdad? Nosotros calculamos un centro aquí, y podemos decir que ese va a ser el eje por el cual esta pieza se puede desplazar. Hagamos de cuenta que este es un eje. Y se va a desplazar. Y en el momento que se desplaza va a dejar una secuela por donde se mueve, una línea media, que va a ejercer un desplazamiento. Pero también este prisma también puede girar. O sea, también puede producir un momento.
Dense en cuenta, cuando yo lo llevo para el lado de acá, volumétricamente me formaría esa pieza. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver un prisma mecánico? Necesitamos saber el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, el momento flector y el momento torsor. ¿Okay? Para calcular el esfuerzo normal, todos sabemos que la fuerza normal es toda fuerza opuesta que se aplica en sentido inverso a una fuerza que ya está definida o un peso que ya está definido. El esfuerzo cortante es el que evita que esta pieza se rompa en dos, o sea, que se corte por la mitad. El momento flector es evitar que esa pieza que puede ser larga, en su centro se flexione, o sea, o produzca curvatura. Y el momento torsor es cuando existe una curvatura, pero con fuerzas aplicadas en diferentes direcciones. Por ejemplo, como cuando nosotros estrujamos la ropa para tenderla después de lavarla, para que salga el agua. La aplicamos con una mano hacia un lado, con la otra mano hacia el otro lado, entonces estamos haciendo ahí un torso. Aquí están los símbolos de cada una de estas solicitaciones, donde fuerza normal es N, fuerza cortante es B, momento flector MF y momento torsor MT. Entonces, ¿cuál es el efecto que logran? El esfuerzo normal va a producir que ese elemento se alargue, el esfuerzo cortante que se deslice, el momento flector que haya un giro de flexión y el momento torsor que haya un giro de torsión. Aquí están entonces otra vez las letras griegas que son las que los identifican. Entonces, bajo esos parámetros, podemos nosotros equilibrar un sistema, este prisma mecánico, por ejemplo, bajo las condiciones cartesianas de X, Y y Z. Tense en cuenta que aplicamos fuerzas P1 y P2, y obviamente que vamos a tener fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, y vamos a tener momentos en X, momentos en Y y momentos en Z. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, vamos a tener ya un diferencial sobre las sumatorias que van dirigidas al diferencial de la fuerza. Entonces, tengo que el esfuerzo, dense en cuenta que ya le estoy hablando ya con lo que equivale cada símbolo, el esfuerzo va a ser igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de la sección o de la superficie, que a veces sale como el diferencial del área. Entonces, cuando se aplica la fuerza normal, entonces si el esfuerzo es normal, vamos a tener la misma fórmula, pero aplicando que la fuerza es normal, y si es un momento, entonces vamos a tener la misma fórmula, pero estableciendo si es un momento de un esfuerzo de un momento de flexión de torsión, o también podría ser un momento de flexión, o también podría ser una diferencia en el momento de flexión. Entonces, ¿qué es lo que nos da aquí? Nos da aquí que esta tensión va a ser igual a la fuerza sobre la superficie. ¿Okay? Si es normal, va a ser igual a la tensión normal sobre la superficie, y si es un momento, va a ser igual a, perdón, si es un cortante, va a ser igual a esta flexión de cortante, a esta tensión de cortante sobre la superficie. La sumatoria de todas estas tensiones que están aquí va a ser igual al esfuerzo vectorial. El esfuerzo vectorial va a ser igual al esfuerzo normal vectorialmente más el esfuerzo del momento vectorialmente, que puede ser flector o de torsión. Y esto obviamente que para poder resolverlo vamos a tener que llegar a las reglas pitagóricas, donde el esfuerzo al cuadrado va a ser igual al esfuerzo normal al cuadrado más el esfuerzo de torsión al cuadrado. En conclusión, para terminar esto, el objetivo de la asignatura va a ser descubrir medios y métodos para analizar y diseñar las diferentes máquinas y estructuras portantes. Los métodos que analizaremos se basan en la determinación de esfuerzos y deformaciones. La resistencia de materiales, ¿qué es? Es la ciencia que estudia la capacidad mecánica doble de los materiales frente a tensiones y frente a deformaciones.
así como la forma y dimensiones que deben tener los elementos resistentes para soportarnos determinadas cargas o fuerzas externas, sin que sus tensiones internas sobrepasen a las máximas admisibles del material por un lado. ¿Por qué? Porque si pasan estas tensiones, la máxima admisible, entonces ya no sería un esfuerzo, ya sería una deformación. También nos dice que las deformaciones no pueden superar a las fijadas por las normas de un uso por otro. Los sólidos, como conclusión, sí son deformables en mayor o menor medida. Las deformaciones elásticas no afectan el resultado cinemático de los sistemas. La deformación elástica es reversible. Entonces, los vectores se consideran fijos. Cuando hablamos de los vectores, estamos hablando de la fuerza. Y van a depender del punto donde nosotros los apliquemos. El equilibrio elástico, entonces, es igual al equilibrio estático más el equilibrio interno. Y los modelos pueden ser homogéneos, continuos o isótropos. Entonces, chicos, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y voy a dejar de presentar para que ustedes me hagan las preguntas que tengan que hacerme con respecto a lo que hemos dicho. He ido un poco deprisa por dos razones. Una, porque si ustedes han notado, este semestre es mucho más corto que el anterior. Solo tenemos 16 semanas para que se acabe el semestre y en 8 semanas tenemos que adaptar el primer parcial y en las próximas 8 semanas el segundo parcial. Entonces es sumamente corto y tenemos que aprovecharlo al máximo. Segundo, también fue un poco rápido porque estas ya son cosas que la vimos en estática y aquí vamos a ver muchas cosas que vimos en estática. Vamos a estar bastante inmersos en estática. Es por eso que todos los chicos que vieron conmigo estática, muchas cosas se les van a hacer súper sencillas. Bueno, lo que estudiaron estática, porque todos sabemos que no todos nos dedicamos a estudiar, muchos buscamos quien nos hiciera nuestro trabajo. Para las personas que se dedicaron a estudiar, yo les garantizo que aquí no van a tener ningún tipo de problema. No puedo decir lo mismo de algunos chicos que no han sido mis alumnos, yo no sé con quién vieron estática, y no sé si todo lo que yo estoy haciendo referencia en este momento, ya lo vieron. Yo sé que lo más probable es que sí, porque aprobaron estática, ¿verdad? Pero bueno, eso a veces se ve en el camino, que es cuando hay que demostrar de qué somos capaces, qué estamos hechos y qué es lo que hemos aprendido. Ok, chicos, yo me dejo de hablar y estoy aquí para escuchar sus preguntas. Adelante. Profesor, en estos procesos, ¿se va a utilizar los métodos, por ejemplo, el de nodos y el de sección? ¿Lo de secciones? No, eso se supone que eso se lo va a ver muy por encimita. Porque, a ver, no, perdón. Sí lo vamos a ver, los métodos de secciones y nodos, lo vamos a ver, pero ya en el segundo parcial. Porque es necesario que lo veamos, aunque el fuerte de la resistencia material es resolver vigas. Pero las vigas también pueden ser de estructura. Es por eso que lo vamos a ver como que ya lo vimos en el semestre pasado. O sea, lo vamos a ver así como a la volada, rapidito. Porque es algo que ya sabemos. En realidad nos vamos a concentrar fuerte y duro es en resolver vigas. Aislinn. Ya, gracias. Chicos, ¿qué más? Andrea Marcillo, ¿tú quieres preguntar algo? Bueno, parece que ya que todo ha quedado muy claro, que no existen preguntas. Eso me alegra y sé que muchos han de preferir revisar nuevamente el material que he dejado
Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije en la clase anterior que yo hago una captura aquí de pantalla para ver quiénes están, para considerarlos y no estar pendientes si entran al sistema, si ven los videos, si entran al aula virtual y todo eso? Entonces ayúdenme un ratito, por favor, con las cámaras para poder hacer esa captura. Muchas gracias. Ingeniero, mi cámara no sirve, no sé qué le pasa. Ya, Ana Carola. Carlos Navarrete. Carlos Navarrete. Ya. Quédese un ratito. Ok. Sí. Entonces, nosotros dejamos las clases y déjenme silenciarlo a Carlos Navarrete. Miren, Navarrete, por favor, ayúdanos con el micrófono. Para comodidad de todos, hoy día, en un momento, ustedes ya podrán ver, los que deseen, la clase ya quedará grabada en el sistema. Quedará grabada en el Classroom y en el aula virtual. Pero también, después de un momento, ustedes van a poder ver el material que vamos a estudiar la próxima semana. Va a quedar listo. Además, dentro de un momento también ya queda habilitado el café virtual con alguna pregunta para que ustedes respondan, y solo está habilitado por esta semana porque es la clase de esta semana. Y el comentario que ustedes vayan a hacer en el Classroom también solo lo pueden hacer de esta clase en esta semana, pero tienen que esperar a que yo ponga el video de la clase y ustedes lo comentan abajo, ¿sí? Desde la próxima clase, igual que ahora, bueno, no igual que ahora, en la próxima clase yo ya no le voy a enviar link de conexión. Cada uno de ustedes se va a poder conectar. Déjenme decirles cómo y dónde. Déjenme mostrarles. Déjenme compartir la pantalla. Pues bien, si usted, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Si ustedes vienen al curso de resistencia de materiales, en el aula virtual, dejen que se abra, aquí está. Ustedes pueden darse cuenta, primero que el café virtual ya está habilitado. Ustedes tienen que entrar aquí a la primera café virtual medio ciclo, ingresan, y yo ya le voy a poner el tema de ahora para que ustedes lo respondan. También, si ustedes quieren, no tienen acceso al Classroom y entran al aula virtual aquí en medio ciclo, aquí está el material. Aquí está el material de lo que estamos viendo. Es verdad que este material, algunos lo voy a aumentar y otros lo voy a disminuir. Voy a eliminar lo que no nos sirve y voy a aumentar lo que lo voy a estar actualizando. Aquí donde dice tutorías grabadas, está la semana 1, dentro de un momento está la semana 2, que es esta semana. Y aquí donde dice link de conexión, dense cuenta, ustedes pueden entrar al aula de Classroom, pueden entrar al calendario de Google, pueden entrar a la semana 1, que fue la semana pasada, y este es el link de la semana de ahora, para entrar. O sea, aquí podemos encontrar eso. Las tareas, ustedes ya saben, que debe ser aquí en la tarea número 1, lo que yo le vaya dejando. Y los proyectos, que también en esta misma semana me imagino que se los dejo, para que ustedes tengan todo el tiempo del mundo para hacerlo. Lo van a colgar aquí en el proyecto de curso de medio ciclo o de fin de ciclo. Esto con relación al aula virtual. También las evaluaciones están listas para que en la fecha y día indicado en el cronograma ustedes la puedan realizar. ¿Ok? Hay 4 evaluaciones de las 4 unidades: examen de medio ciclo, examen de fin de ciclo y examen complementario para los que se quieran quedar para el complementario. Si nosotros nos metemos al Classroom,
En cambio, por otro lado, dejen que abra el Classroom. Ok, aquí estoy en el Classroom. Déjenme indicarle. Dense en cuenta, aquí en el Classroom tenemos nosotros un tablón. En ese tablón es donde yo pongo las clases y ustedes ponen los comentarios. Entonces, en este tablón, dense en cuenta, aquí yo puse la primera clase de la semana 1 y aquí debajo de esto, ustedes hacen los comentarios tal como lo hicieron 10 personas. ¿Ok? Que es lo que yo le califico. Y en esta semana ya no sirve comentar aquí porque ya terminó esta semana. Ahora deben comentar aquí donde yo voy a poner la clase de hoy día, más tardecito, lo pueden comentar aquí. ¿Listo? Acá dice trabajo de clase. En el trabajo de clase, si ustedes se dan cuenta, yo tengo los temas y todas las cosas que nosotros vamos a ver están plomitos aquí. Excepto uno, aquí dice para la semana 4 porque hay un deber. Trabajo autónomo es el trabajo de la unidad 1. Voy a abrirlos aquí y dice tarea de la unidad 1 que deben presentarlo hasta el 3 de diciembre. Pues bueno, hoy día ya le debe poner algo de tarea para que ya vayan resolviendo. Y si se vienen hasta acá al final, van a ver que la semana 1 tiene lo que nosotros presentamos la semana pasada. Y semana 2 es lo que estamos presentando ahora. Aquí estamos presentando, y dense en cuenta, aquí está la diapositiva, voy a subir la otra diapositiva. Y hay 2 documentos más que son introductorios a la resistencia y materiales como para que usted tenga una información adicional y refuerce los conocimientos. ¿Ok? La semana 3, que es la próxima semana, ya está hecha aquí, la 4 y todas, pero está en un esquema de borrador. Más tarde yo se la habilito esta semana de aquí, porque la próxima semana vamos a ver de formación unitaria y conceptos fundamentales y le voy a poner material aquí para que usted lo vaya viendo si quiere. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, usted ya más o menos tiene un elemento de juicio de saber qué es lo que llevamos. Ahora, otra cosa adicional. Todos los trabajos que ustedes me entreguen y todo, aquí sí ven, dice carpeta de Drive de la clase. Ustedes también tienen una carpeta de Drive donde todo lo que ustedes pongan, todas las calificaciones que yo le haga y todas las respuestas que yo le dé van a ir a esa carpeta de Drive para que le quede como evidencia de ustedes. Y aquí al lado dice que hay un calendario de Google. Si ustedes ven, abren el calendario de Google, allí, o el calendario en su teléfono, o el calendario en su computador, y se van a encontrar con su clase de resistencia y material, en este caso es la de aquí. Jueves 19, resistencia y materiales a las 9 de la mañana. De lo cual, yo le he enviado a su correo electrónico, he invitado a 30 personas para que estén en la clase, las cuales 5 me han respondido y me han dicho que sí, 25 ni siquiera se han preocupado por mirarlas en su correo electrónico. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Les muestro esto es para que vean que todo está totalmente controlado. Por ejemplo, aquí solo Aislinn, Kelvin Javier, María José y Pablo Jesús son los que han visto el correo electrónico. Todos los demás en su correo electrónico está allí esperando a que algún día lo vean. ¿Okay? Pero ¿para qué le enseño esto? Le enseño esto es porque si abren su correo electrónico, voy a abrir mi correo electrónico. Aquí está Gmail. Automáticamente desde el correo electrónico usted también puede ingresar. Estoy abriendo ahí Gmail. Y dejen que abra. Y aquí está. ¿Ya? Aquí inclusive, aquí me dice en el correo electrónico, me dice que Aislinn ya aceptó. Aquí en el correo electrónico me dice que hay una tarea de Classroom. Por ejemplo, aquí voy a poner solo para que ustedes miren. Aquí en un correo dice aceptado. Aislinn me ha dicho que sí va a asistir. Y aquí están todas las personas que están invitadas a ese encuentro. La lista es larga.
el correo electrónico me dice también cuando yo publico cualquier cosa en Classroom. Aquí, Classroom me dice, hay una tarea programada subida para la semana 4. Y lo más importante es que aquí, desde aquí yo lo puedo abrir, aunque no entre a Classroom, porque en el momento en que abro aquí, automáticamente me voy a Classroom. Entonces hay una tarea programada, acá el Classroom le avisa también otro correo electrónico, y todo lo que haga Classroom, automáticamente se refleja acá. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una persona que hizo un comentario. Dice aquí, Aida Maricela Llanes Almeida ha comentado, semana 1. ¿Ya? Ella es de otro curso, pero bueno, aquí me dice que ha comentado y aquí me dice lo que ha comentado. Yo lo puedo ver en mi correo electrónico que comentó. Pero si yo quisiera responder o quisiera entrar donde ella escribió, voy, me meto al Classroom y me va a decir dónde ella ha comentado y me va a pedir en mi cuenta, como yo utilizo algunas cuentas, nomás para mostrarles que si entro a la página de la universidad, automáticamente me abre el Classroom donde está el comentario de la clase de ella. Entonces, aquí está donde ella ha comentado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hago esto? Es porque ustedes pueden hacer absolutamente lo mismo. Ustedes solo entran a su correo institucional y saben si yo le mandé una invitación, saben si yo... cualquiera de las acciones que hemos dicho aquí. Ahora, es más, si en la invitación, por ejemplo, en la invitación, voy a ponerme en este correo aquí de Carlos Eduardo Navarrete. Si usted quiere aquí en el mismo correo, aquí le dice que se conecte. Perdón que se movió. Estoy viendo aquí, por ejemplo, donde se conectó Aislinn. Se conectó Aislinn a la clase de resistencia de materiales. ¿Ya? Pero aquí mismo puede abrirlo. Si quiere entrar al curso, entra al curso de Classroom desde el correo electrónico. Si quiere entrar a la conferencia, entra a la conferencia. Si quiere entrar al calendario, entra al calendario. Entonces, aquí está. ¿Ok? Ok, ahí está ya ella. Yo estoy entrando en la clase donde entró ella. Y lo mismo pueden hacer ustedes. Además, les muestro algo. Que si yo pongo, por ejemplo, aquí lo de la semana anterior en el calendario, dense en cuenta que yo soy desorganizado y todo lo demás. Pongo el, déjame ver, trabajo de clase y pongo el calendario de Google. El calendario de Google y quiero ver la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes aceptaron? ¿Quiénes no aceptaron? La semana pasada está aquí. Fue el jueves 12. Dense en cuenta que si yo abro aquí el jueves 12, automáticamente se me abre todas las quienes aceptaron la invitación, quienes no la aceptaron, pero además de eso, me sale el documento de resistencia de materiales y me sale el video de la clase porque está grabado. ¿Ok? Entonces, yo desde aquí se puede ver quién entró, quién no entró. Si ustedes necesitan la clase, aquí está la clase. Necesitan el documento, aquí está el documento. Necesitan lo que sea, todo está interconectado. Es por eso que yo ya no voy a interactuar en este sentido en el WhatsApp de ustedes, ya no les voy a mandar el link, porque ya les dije que lo pueden encontrar en el correo electrónico, lo pueden encontrar en el calendario de Google, lo pueden encontrar en el aula virtual, lo pueden encontrar en Classroom, lo pueden encontrar en cualquier lado. Entonces, yo hoy día lo dejo generado para la próxima semana y obviamente que le va a llegar la invitación al correo electrónico. Ustedes verán si entran algún día al correo electrónico o no entran, pero bueno, lo que le quiero decir es que todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos en nuestra clase de Classroom, todo está en el correo electrónico. Ahí le avisan si le puse una calificación, ahí le avisan si le subí una tarea. Si ustedes quieren también en YouTube, pueden suscribirse, de tal manera que cada vez que subo un video,
le avise el mismo sistema de que hay un video nuevo para que lo puedan ver. Porque en procesarlo yo me puedo demorar una media hora, una hora, qué sé yo. Pero apenas esté listo, el mismo sistema les avisa. ¿Ok, chicos? Entonces, para la próxima clase, solo yo voy a entrar aquí para que ustedes se conecten. Ahora, como ustedes se van a conectar directamente desde cualquiera de las cuentas que les mencioné, ya no tienen que pedirme autorización para entrar. Y si no me piden autorización para entrar, entonces tampoco me van a interrumpir la clase. Ustedes solo entran y listo. Porque si no, yo tengo que estar regresando, cerrando lo que estoy presentando y todo para que poderle dar acceso. Y eso es lo que vamos a evitar porque, bueno, ya no estamos Ingeniero. familiarizados. Dime, Miguel. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya está bien lo del correo institucional y lo demás, pero como yo le comentaba, tengo un problema en mi teléfono, no puedo acceder desde mi teléfono a la cuenta de la universidad, pero desde mi computadora sí. Yo tengo una PC, entonces aquí en el trabajo me conecto es por otra cuenta y vía WhatsApp en el enlace que usted me envía. Yo trato de ser puntual para no molestar en la clase. Está bien. Voy a compartir otra vez solo para mostrarte algo, Miguel. Miren, los aparatos que ustedes tienen son equipos tecnológicos, son equipos inteligentes que le permiten hacer más de lo que ustedes creen. Ok. Miren, yo voy a enfocar aquí mi teléfono. Este es mi teléfono. En mi teléfono yo tengo mi WhatsApp. ¿Sí lo ven? Aquí está mi WhatsApp. Pero también tengo un lugarcito que se llama lugar de trabajo. No sé si lo puedan ver allí. Se llama lugar de trabajo y yo le voy a dar clic aquí. Le doy clic. Y dense en cuenta que tengo allí. Tengo los contactos, tengo un WhatsApp, tengo todo lo que tiene que ver con la universidad. Este es solo mi trabajo. Entonces, aquí yo tengo un WhatsApp que es con el número en el que los atiende a ustedes. Aquí mismo, en el mismo teléfono, yo tengo el Drive. En el mismo teléfono, tengo el correo de Gmail, pero de la universidad, no el correo normal. Dense cuenta, el correo de la universidad de Gmail. En el mismo de aquí, tengo el Classroom. Ahí está. Dense cuenta, ahí están todos mis cursos del Classroom. Adicionalmente a eso, el mismo teléfono me permite tener el Moodle, ahí está el Moodle, que es de la universidad, me permite tener el calendario de Google y tener todo. O sea, en realidad si usted tiene un teléfono inteligente, tiene todo. Tiene reloj, tiene cámara, tiene internet, tiene computadora, tiene todo. Lo que usted debe aprender es a manejar lo que tiene, Sí, usar sus herramientas. Entonces, póngale a su teléfono la cuenta de la universidad. le entiendo perfectamente. Lo que pasa es que en el momento de adjuntar otra cuenta, Bueno, yo te estoy enseñando que se puede. Ahora, existen muchas aplicaciones Profesor, duplicar disculpe que aplicaciones. Dime, Aileen. pero también se puede sincronizar la cuenta de Google con el teléfono. También se puede, todo se puede. O sea, miren, busquemos soluciones, no busquemos problemas. Los problemas sencillamente nos retrasan. Las soluciones le permiten a ustedes estar avanzados, te permiten estar en el trabajo sin necesidad de tener tu computadora ahí. Tu teléfono te permite de todo. Yo así como veo algunos que están conectados en el computador, veo otros que están conectados en el teléfono. Y a mí cada vez que me llega un mensaje o me llega un asunto del aula virtual, me llega el teléfono. Igual, yo trabajo en el computador porque como soy medio ciego, yo ya no veo el teléfono porque sale la letra muy chiquita, pero es porque tengo que realizar un trabajo. O sea, lo veo, miro ahí qué es lo que hay que hacer y después vengo y lo hago en el computador. Pero mi computador está sincronizado a mi teléfono. Quiere decir que todo lo que me llega al teléfono me llega al computador o viceversa. Entonces, utilicemos la inteligencia de ese teléfono. Porque si tenemos el teléfono solo para darle muy poco uso, chutica, no hubiéramos gastado toda la plata que hemos gastado en ese teléfono tan bonito y tan inteligente que tenemos. Entonces, chicos, una cosa es que no puedan, y otra cosa es que ustedes no se hayan interesado en aprender a manejar sus propias herramientas. Así que
nadie me puede decir, yo no puedo entrar desde mi teléfono a la página de la universidad. Eso es mentira. De que usted tenga más predilección por su otro correo electrónico que por el de la universidad es una cosa, pero yo sé que puede tener ambos, el de la universidad y el suyo, sin que haya ningún inconveniente. Así que, Yandri, ponte a trabajar en eso. Dile a tu hermanito menor que te enseñe que los chicos, mientras más pequeñitos sean, ya saben todo lo que tienen que hacer en los teléfonos, ya ellos se lo saben de memoria. Y tratemos de encontrar Ya, soluciones. ingeniero, listo, no se preocupe. Chicos, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Ya, listo. Compañeros, ¿alguna pregunta antes de terminar que quisieran hacerme?